Yo no era independentista, nunca lo he sido, todo lo contrario, en mi casa se mamó otra cosa, porque mi padre perteneció a Alianza Popular. Me están llamando, vale. Alianza Popular y... Pero me han hecho ser independentista. Me ha hecho ser independentista... Vale, me ha hecho ser independentista la puta basura de gobernantes que hay en este puto país de mierda que se llama España. Yo antiguamente, España, me iba a votar, me iba a ver a la selección, pero ya no cuela, ni selección ni nada, me la suda. La selección, tengo camiseta de la selección española, soy del Madrid, el equipo de fútbol del Madrid, no soy del Barça, pero para que veáis que yo soy el claro ejemplo, digamos, de todo lo contrario a lo que te dice, que hay mucha gente que sí que es verdad que no quiere la independencia de aquí, pero... Soy el claro ejemplo de todo lo que dicen en Madrid, ¿no? Yo soy del Madrid, mi padre era de Alianza Popular, pero me quiero pirar. Porque son una colla de hijos de la gran puta. Así digo, sois unos hijos de puta. Y el Rajoy, escúchame, no te tenía que haber dado una hostia. El niño ese que te dio la hostia, te tenía que haber dado 40 hostias. 40 hostias, hijo de puta. Que eres un hijo de la gran puta. Tú y toda la banda del PP. Bueno, la banda del PP y del PSOE, que son todo lo mismo. Y el Rivera, lo de Rivera ya no tiene nombre. Lo de Rivera. Yo no digo, simplemente estoy diciendo que yo a lo mejor la independencia es una utopía. No la veo como una cosa que sea factible. Pero que está solucionando un tema político. Porque es un tema político. Estás metiendo a los jueces y estás metiendo a la policía. Y estás recordando a tiempos que aquí en España nos pasó mal mucha gente. ¿Vale? Que a mi padre y a mi madre le obligaron a cantar el Carasol en el cine. Y no podías hablar según qué cosas. ¿Qué me estás demostrando? Es lo mismo, estás entrando en casas de gente, en casos de que se han llevado a una señora, que han venido 6 GSR de la Guardia Civil encapuchados con metralletas y se la han llevado de su casa con las 2 niñas, la han parado por la calle, se han llevado las tablas de la vida. ¿Pero esto qué es?